El Death 181 se ha llevado a cabo en directo dentro del marco de la Tokyo Game Show, Japón, y ha tratado la venidera actualización de Kumei y los 5 destinos. Con motivo de este DEP hay 2 alertas activas durante 2 días y 23 horas con plano de catalizador y reactor Orochi. Anuncian que Warframe para PS5 Pro estará certificado para el 7 de noviembre con el lanzamiento de la misma. Respecto a Warframe Mobile, comentan que anunciarán el lanzamiento de la versión para Android en el último DevStream del año. Como previo a Warframe 1999, que se lanza a finales de este año, este 2 de octubre viene la actualización de Kumei y los 5 destinos. Esta actu viene con el nuevo Warframe Kumei y sus armas Signature. La primaria Higasa, con el disparo semi que una vez cargado te permite pasar a un potente disparo de rayo, y la Amanata, una melee de asta que dará bufos random y en su máximo da todos los bufos a la vez. Ambas tendrán aumentos en las ofrendas de Camino a Cero, tienda de Teishin, que darán efectos de estado random y más bufos. Para conseguir a Kumei y sus armas, así como saber de su lore, tendremos misiones especiales de invasión en Cetus, tierra, con nuevos recursos y variante especial para Camino de Acero. Las habilidades de Kumei se centran en su lanzamiento de dados que proveen una mayor o menor intensidad de bufos. La pasiva, Shadow's Trinity, hace que las armas inflijan estados random. Con la primera, como Himo, los enemigos se ven afectados por un estado elemental random. Si se saca doble 6, aplican todos los efectos de estado existentes. La segunda, Omikuji, activa un reto que una vez completado otorga un decreto. Con un doble 6 no hace falta completar el reto. La tercera, Omamori, envuelve a Kumei con unos amuletos de bendición que transforman el daño de los enemigos en curación. A mejor rol de dados más cargas, con un doble 6 se es inmortal por la duración de la habilidad. La cuarta, Monraku, hace control y les inflige múltiples stacks y efectos de estado. A mayor rol, más estados. Con un doble 6 se llega al máximo de stacks de estado y afecta en área. Además, vienen nuevas skins deluxe de Ball, con su efímera, y de Nova, también con su efímera. Han presentado la skin Orfeo Deluxe de Caliban y su efímera. Además, del 2 de octubre a las 11:30 am ET y hasta el 16 de octubre a las 11:59 pm ET, solo por loguear a Warframe se obtendrá de forma gratuita al mismo Warframe Caliban. Respecto al reward de Caliban, la pasiva solo se ha modificado para acumular stacks de reducción de daño cuando Caliban es inmune. La primera, Remolino Afilado, ahora inflige efectos de estado Tau y permite recuperar algo de energía, escudos, sobre escudos y salud. La segunda, Furia Consciente, ahora es recasteable, ya no tiene cap de enemigos en el aire para un mayor control en área e inflige daño y efecto de estado Tau. La tercera, Progenie Letal, ahora además de invocar 3 conculistas, puedes elegir invocar 3 sumalistas o 3 ortolistas. No se pueden alternar. Estos compañeros conscientes tienen sus propias habilidades cuya descripción se podrá consultar en el link de los rewards que dejaré en la descripción del vídeo. Para la cuarta, Impacto Convergente, se cambia el daño de explosión a Tau. Ahora en lugar del campo radial es el propio rayo el que quita armadura y escudos. Con 200 de fuerza se quita el 100%. Con esta actu vienen más rewards de Warframes. Wukong elimina la mecánica de moda que permitía spamear ataques pesados contra el suelo y cancelar la animación con la segunda habilidad, Caminante Nebuloso. Ya no se podrá usar la habilidad si se tira un ataque pesado contra el suelo. El aumento de la primera habilidad, Pisada Celestial, ya no aturdirá a los enemigos inmunes al control. Ildrim. Se reduce el coste de escudos de los disparos cargados de Balefire y se aumenta su daño. Cuando se quite la habilidad se volverá al arma previa en lugar de siempre a la secundaria. Al activar la cuarta, Tormenta de Aegis, Balefire se equipa automáticamente. Además, mientras Tormenta está activa, ahora se puede usar Saqueo o cualquier habilidad Helminta. Esta habilidad además gana movilidad y al desactivar hace stun. Nova. Nueva pasiva. Los enemigos que mueren afectados por su 4, impregnación molecular, tienen un 15% de soltar orbes de salud si estaban ralentizados o de energías si estaban acelerados. Respecto a su 1, estrella nula, se aumenta las partículas base de 6 a 12. Además es recasteable sin aumento. Se cambia el daño de cortante explosión y se aumenta el doble de daño base. Su aumento hará que recastear las partículas ataque a los enemigos y luego reponga las partículas que orbitan alrededor de Nova. El daño de calor de estas no solo será para las partículas recasteadas, sino también para las orbitantes. Su 2, Gota de Antimateria, cambia el daño de explosión y mejora su movimiento para hacerlo más dinámico, entre otras mejoras. Para su 3, Agujero de Gusano, destacar que ya no va con duración, sino con usos marcados encima del portal. Por último, su 4, Impregnación, cambia totalmente. Ahora si pulsas ralentizas a los enemigos y si mantienes presionado los aceleras. Por lo que ya no hace falta buildear con fuerza negativa. Así, si se maximiza la build de Nova lenta, sirve también para la aceleración de Speedba. Esta última además afecta a los enemigos con sobreguardia y el multiplicador de daño aplica la sobreguardia. Para más detalles sobre todos los cambios y rewards de estos Warframes, dejo link en la descripción del vídeo. Respecto a las nuevas Incarnon que se anunciarán en la TennoCon, se confirma que serán la Cestra, la Dera, la Okina, la Sicarus y la Sivaris.
sin más detalles sobre ellas. La segunda parte del reward de los compañeros ha sido revelada, con buffos a sus estadísticas base y mejora de su IA. El bufo del Esmeta, de dobles recursos y créditos, será un mod universal para todos los compañeros bestia. Además, deja de ser un bufo temporal. Cada recurso recogido individualmente tiene un 13% de probabilidad de que sea el doble. En compensación de la pérdida de bufos de recursos y créditos, el Esmeta recibe un aumento del 40% de probabilidad a los bufos de escudo, recarga instantánea de arma, críticos, lanzamientos de habilidades sin coste de energía y el bufo de afinidad a horas de por 3. Si ya tienes un Esmeta, recibirás el nuevo mod universal Loyal Retriever gratis de forma automática con la Actu. Además, más adelante se añadirán los NPC de conservación. Añaden espacio de arma modeable para los compañeros bestia, que no cuesta nada ni ocupa espacio en el inventario y no contribuye a la maestría. Esto viene con nuevos mods, además del mod de postura, que afecta al comportamiento del compañero y opera como los mods de guardia. También modifican bufando sus mods de precepto o habilidades especiales. Respecto a los centinelas, que ya habían tenido sus cambios en la parte 1, en esta parte 2 reciben bufos de daño a sus armas, a la vez que algunas de estas tendrán nuevas funciones de utilidad. Hay muchos más detalles en los cambios de los compañeros, por lo que os dejo el link en la descripción del vídeo. Por fin, el cross-trading, comercio y el cross-gifting, regalos, ya están habilitados al 100% para todas las plataformas. Nintendo ya no tendrá las restricciones que tenía hasta ahora con el platino con respecto al resto de plataformas. Sobre Warframe 1999 han anunciado que el 16 de octubre se podrá jugar con Arthur por las calles de Holvania montado en la motocicleta Atomic Cycle, armado con la AX-52 para hacer frente a los militares de Skaldra en una misión especial de exterminio. A completar la demo se recibirá el diseño protocol de la espada larga de Arthur. Hemos podido ver en el entorno de juego a Saito 9, el próximo nuevo Warframe con exaltada de rifle francotirador, y a su protoframe Quincy. Por último, se puede vincular la cuenta de Warframe a Steam e iniciar sin login desde Steam. Ve al link para más detalles.